Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, Magister. Te escucha. Gracias. Vamos a dar inicio a nuestra octava y última sesión de este primer módulo de este taller. Ayer hemos un poco explicado cada uno de los apartados. Tal vez todavía tienen alguna pregunta, alguna duda, algún apartado tal vez que no quedó claro. Nada de nada. Bien, entonces ahora vamos a repasar lo que es el estilo APA, ¿ya? Em, Posiblemente algunos, o no posiblemente, sino algunos lo están haciendo muy bien, pero hay algunos que están todavía con algunas deficiencias. Simplemente vamos a reforzar para que ustedes tengan bien claro cómo van a desarrollar, ¿ya? Por ejemplo, en el planteamiento del problema, ustedes están realizando lo que es el sustento, ¿no? Con fuentes bibliográficas. Entonces, hay que tener todos esos elementos para poder desarrollar el mismo, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar el mismo. Estoy compartiendo un documento Word. ¿Logran ver? No hay donde realmente ¿Sí? hacer la firma. Pero lo Sí, lamentable es que sube el documento en blanco. que ciertas cantidades Bien, se ve, entonces, se ve. ok. Hay un micrófono, pero ahí. Sí, un micrófono. A ver, voy a identificar de quién es. Ampliar el horario de atención, obviamente para... Ok, ahora sí. Entonces vamos a trabajar en base a este documento, ¿ya? Voy a explicar primeramente lo que son los estilos, ¿ya? Voy a agrandar un poco, voy a aumentar tamaño de letra para que se entienda, vea mejor, ¿ya? Existen varios estilos en el ámbito académico, ¿ya? Entonces voy a decir, existen varios, ¿ya? Y entre ellos está precisamente lo que es APA, ¿ya? Entonces APA como tal es un estilo de redacción, ¿ya? Por ejemplo, cuando decía varios, puede ser Vancouver, Chicago, Turabian, Harvard, ISO, Ghost, MLA y otros, ¿ya? Entonces existen varios estilos que se han ido creando a lo largo del tiempo, ¿ya? De todos ellos, el APA es tal vez el estilo más utilizado, ¿sí? En el ámbito académico, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Eso se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando postulan artículos científicos a alguna revista, un 90% de esas revistas les van a pedir que esté en estilo APA el tema de lo que es la redacción. Entonces, APA como tal es un estilo que se utiliza, ¿ya? Principalmente. En este caso, ustedes tienen que desarrollar la tesis en base al estilo APA, ¿ya? Estilo APA aparece en 1929, ¿no? Y a partir de eso han ido desarrollando, publicando, y en 1952 aparece la primera edición, se publica la primera edición del manual, en el cual establece cómo se debe escribir. El APA como tal está orientado, está diseñado para escribir artículos científicos, ¿ya? Pero sin embargo, tanto ha sido su popularidad por el funcionamiento que le da, ¿no? Por la facilidad, por el mismo hecho de tener un manual compacto, ¿no? Y cada cierto tiempo se ha ido actualizando. Es así que en octubre del año 2019, estamos hablando, en octubre del año 2019, entra en vigencia lo que sería APA en su séptima edición, ¿ya? Séptima edición. Entonces, hoy en día se maneja eso, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a explicar. APA como tal, el manual como tal, el APA, está dividido en 12 capítulos, ¿ya? 12 capítulos. Cada uno de esos capítulos aborda diferentes elementos que tienen que ver con temas de redacción, publicación de artículos científicos, ¿ya? Entonces, de todos esos 12, solamente cuando nosotros utilizamos APA, o al menos en nuestro medio, solamente del APA se considera los siguientes elementos, ¿ya?
Entonces, primero voy a hacer ahora de forma desglosada, ¿ya? Cita textual, ¿ya? Cita textual, luego la cita parafraseada, ¿no? Tablas, figuras y lo que son las referencias. Esto se conoce como bibliografía, pero en realidad cuando estamos hablando de APA, no es bibliografía, son dos cosas diferentes, ni siquiera son sinónimos, ¿ya? Claro, tiene cierta similitud, pero hay que tener esa diferencia, ¿ya? Solamente estos elementos se toma en cuenta de lo que es el estilo APA, ¿ya? El formato como tal, porque tiene todo un formato APA, ¿no? Tamaño de papel, márgenes interlineados, tipo de letra, todo eso no se considera, ¿ya? No se considera. Entonces, del APA solamente vamos a desarrollar estos elementos, ¿ya? De forma específica vamos a hablar de estos dos, ¿ya? ¿Ya? Hasta aquí está claro, ¿no ve? Sí. Muy bien. Ahora solamente vamos a desarrollar estos dos, ¿ya? Tablas y figuras o van a desarrollar, o si es conmigo, en lo que es los resultados en tema de redacción, ¿ya? Pero ahora necesitan esto de manera urgente, porque la mayoría en el planteamiento del problema tienen algunas pequeñas dificultades, ¿ya? Entonces vamos a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar por lo que es la cita textual, ¿ya? Cita textual. La cita textual, así voy a decir, voy a referirme de la siguiente manera. Es copia fiel, ¿ya? De una fuente, ¿ya? Es decir, por ejemplo, no sé si se ve la cámara, es diferente aquí, ¿no? ¿Me ven a mí? ¿Sí o no? ¿O solamente la pantalla se ve? Vemos la Se le puede pantalla. Solo tomar a la usted pantalla. estéreo de pantalla. Vemos. Solo la pantalla, ¿no ve? Ya. Depende cómo lo configure cada uno. Yo lo estoy viendo a usted y en la pantalla también. Ah, ya es cuestión de configurar entonces. Ya. Entonces vamos a suponer lo siguiente, ¿ya? Aquí yo tengo en mis manos un libro, ya. Los que no están viendo, imagínense que yo tengo un libro, ¿ya? Un libro se denomina una fuente, ¿ya? Una fuente, ¿ya? Ahora, no solamente el libro es una fuente, puede ser un documento en línea, es decir, un PDF, un artículo científico, una página web, un video, cualquiera de estos elementos que nosotros podemos utilizar para poder sustentar nuestra investigación, se denomina como fuente, ¿ya? Entonces ahora vamos a manejar como fuente, ¿ya? Recuerden, pueden ser libros, artículos, revistas, todo lo que nosotros podemos utilizar se va a denominar fuente, ¿ya? Entonces, de esta fuente, en este caso tengo un libro, ¿ya? Entonces, esta es mi fuente. Entonces, supongamos que estamos leyendo y esta fuente está relacionado con lo que estamos haciendo. Y resulta que este texto, esta oración o este párrafo está estrechamente relacionado con mi investigación, con mi tesis en todo caso, pero además considero pertinente que ese texto debería de estar en mi documento, en mi tesis. Entonces yo puedo copiar, ¿no? Por eso estoy diciendo copia fiel, ¿no? Copio tal cual, no puedo cambiar absolutamente nada, ¿ya? Si está con error, tengo que copiar con error, porque es copia fiel, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de cita textual, cuando es copia fiel, tengo que copiar oración completa, ¿ya? Entonces, recuerden, una párrafo está comprendido por varias oraciones, ¿no ve? 3, 4, 5 oraciones, ¿no ve? Que yo tengo que copiar oración completa, ¿ya? La cita textual, ¿ya? Obviamente puede ser 2 oraciones, 3 oraciones, todo un párrafo, ¿no? Pero lo importante aquí, como base inicial, es la oración, ¿ya? Sí, una oración completa, ¿ya? Eso es cita textual, ¿ya? Enseguida vamos a explicar lo que es la cita parafraseada, ¿ya? Se entiende que es cita textual, ¿no ve? Queda claro, ¿no ve? Sí, buenas Sí, noches, magíster. sí, Claro, claro. adelante. Lo que le quería preguntar, si es cita textual, ¿qué extensión de texto puede ser Ya, para ahorita la llegamos cita a ese punto. textual? Ya,
Ahorita llegamos a ese punto. ¿Queda claro qué es cita textual, no ve? Sí, está claro, está claro. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es una cita textual y precisamente lo que preguntaba el compañero, ¿ya? Una cita textual como es copia fiel, uno puede decir, ok, perfecto, entonces agarro todo un libro y copio, ¿no? Y voy a citar correctamente, ¿no ve? Eso sería el razonamiento y obviamente eso sería lógico, ¿no ve? Entonces, en APA, en esta séptima edición, se limita, ¿ya? Se limita a 800 palabras, ¿ya? Entonces voy a decir, máximo se puede citar 800 palabras. Recuerden, estoy hablando de cita textual, no estoy hablando de parafraseada, ¿sí? Es decir, copia fiel. Puedo copiar de forma textual hasta 800 palabras. ¿Está claro? No más de 800 palabras. Además, esto es sumativa. ¿Qué significa? Digamos, en la primera parte, digamos, en la primera cita, digamos, yo hago una cita, lo copio, digamos, 2 párrafos y los dos son, no sé, 25 palabras, ¿no? Más adelante cito nuevamente esta fuente, ¿no? 20 palabras, ¿no? Entonces ya son 45 palabras citados de esa fuente, ¿no? Más adelante cito, digamos, 120. ¿Cuánto era? 25, 45 eran, ¿no ve? 125 serían 50, 70, ¿no? Sí, 70, 170 palabras, ¿no ve? Entonces, de una fuente solamente puedo citar 800 palabras de manera textual, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Está claro hasta ahí? De una fuente. No estoy diciendo de varios, de todos. De una fuente. Y he explicado qué es una fuente, ¿no ve? ¿Está claro, no Sí, ve? sí, está claro. Correcto. Muy bien. Ahora, como aquí... Profe, Sí, sí, en todo adelante. el desarrollo de la tesis, 800 máximo de una fuente. De una fuente. Yo, por ejemplo, en un artículo científico mínimo se cita o se utiliza 20 fuentes, ¿no? Entonces, imagínate de 20 de cada uno 800, ¿no ve? Pero no van a utilizar 800, o sea, no es pues como Frankenstein lo que hay que hacer un trabajo, ¿no? Sí, va a ser mínima las citas, ¿no? De cada fuente tal vez citará, no sé, 30, 40, 100 palabras de cada fuente. Me dejo entender, ¿no ven? Pero Sí, como tope se perfecto. tiene en el manual 800 palabras de una fuente, ¿sí? Entonces imagínense, en su tesis van a utilizar mínimamente 50 fuentes de cada uno, 800 palabras. ¿Está claro? ¿Sí, no ve? ¿Sí entendí, no ve? Sí, Una sí, profe. consulta, magíster, una Sí, consulta. adelante, adelante. Para el caso, digamos, de que se tenga que hacer un análisis de contenido, por ejemplo, o hermenéutico, Ujú, pongámosle, de alguna ujú. sentencia, digamos, constitucional, y haya la necesidad de tal vez ver más número de palabras de una sentencia, en este caso es una fuente, Ujú. en ese caso que se hace análisis de contenido, ¿se puede llevar o permite, no conozco esto, conozco algunas cosas del método APA, pero esto que estoy preguntando es una duda, ¿permitiría llevar tal vez ese documento a anexos? Sí, pueden colocar en anexo. Ahora, por ejemplo, para poder Gracias. plantear un problema, como dice, por ejemplo, el análisis de contenido, sí pueden utilizar, ¿ya? Me dejo Ah, ya. entender, más de 800 Sí, palabras, ¿sí? claro, Pero no como cita textual, me dejo entender, ¿no ve? correcto, Entonces dirán, correcto. ¿no? Para poder, no sé, ¿no? Hacen una introducción, mencionan la fuente de dónde han obtenido y pueden utilizar un recuadro, algo, un elemento que lo diferencie. ¿Me dejo entender? Que puede ser más Sí, de 800 palabras y el texto completo puede estar en anexos. ¿Me dejo entender? sí, gracias, gracias. ¿Ya? Pero estamos hablando en todo caso de citas. Entonces, si es cita como tal, no puede ser más de 800 palabras de una fuente. ¿Ya? Además, hemos dicho sumativa. ¿Ya? Ahora, en caso de que realmente sea necesario, APA dice permiso escrito por el autor, ¿no? En el cual se autorice la cita de más de 800 palabras. ¿Listo? Ahora, muchas veces eso es complicado, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, como en cita textual contamos el número de palabras, la cita textual se hace de dos maneras, ¿ya?
¿ya? En todo caso se hace de 4 maneras. Vamos a ver enseguida, ¿ya? Entonces, la cita textual, ¿sí? Se divide en 2, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Cita textual corta y cita textual larga, ¿ya? Ahora, cita textual corta es cuando es menor a 40 palabras. Es decir, cuando yo voy a citar de forma textual y ese texto es 20, digamos, cita corta, ¿no? Hasta 40 palabras, ¿no? Menor a 40 palabras, ¿no? Cita larga cuando es mayor a 40 palabras, ¿sí? Entonces, 80 palabras, es cita larga, ¿no? Entonces, en cita textual existe la cita corta y la cita textual larga. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora vamos a empezar por cita textual corta, ¿ya? ¿Cómo se hace? Cita textual corta, ¿ya? La cita textual corta tiene como componentes los siguientes elementos, ¿ya? Primero, primer elemento, texto citado entre comillas. Es decir, inicia con comillas, cierra con comillas, ¿ya? Luego necesitamos datos de la fuente. Cita textual necesita apellido, año y página, ¿ya? Entonces cita el texto citado entre comillas y necesitamos datos de la fuente que sería apellido, año y página. Sí o sí necesitamos estos 3 datos para poder citar, ¿ya? Pero puede haber fuentes que no tienen autor. Puede haber fuentes que no tienen año o puede tener fuentes que no tienen número de página, ¿ya? Enseguida vamos a hacer esas excepciones que se nos pueda presentar, ¿ya? Ahora voy a hacer un ejemplo sencillo para que se pueda comprender, ¿ya? Con todos los datos. Primeramente, antes de mostrar el ejemplo, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Esto es un párrafo, ¿ya? Esto es una oración. Primera oración, ¿ya? Segunda oración, tercera oración, cuarta oración. Digamos, vamos a suponer que nuestro texto está comprendido de esta forma, ¿no? Oración, otra oración, otra oración, otra oración, ¿no? 1, 2, 3, 4 oraciones conforma este párrafo, ¿ya? La cita textual puede estar al principio, es decir, aquí, puede estar aquí en el medio, puede estar aquí, puede estar aquí. No hay ninguna regla en el cual especifique de qué párrafo. No, no hay nada. ¿Me dejo entender? Eso ustedes como investigadores, como redactores, autores, van a manejar. Recuerden, la cita textual es cuando realmente es importante y necesario reproducir el texto original. En ese momento hacemos la cita textual correspondiente. Además, tiene que tener relación con el texto, ¿ya? La cita textual se hace dentro de un párrafo mismo, ¿ya? ¿Se ha entendido esa aclaración, no ve? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces yo directamente voy a hacer las citas, ya no voy a hacer no voy a estar haciendo el texto por demás, ¿ya? Entonces digamos que aquí voy a hacer una cita. Entonces empiezo con comillas, ¿no? Copio tal cual, toda una oración, si quieren, cierro comillas. Entonces, esto es el elemento o los elementos que diferencian de mi texto. Es decir, las comillas marcan la diferencia del resto del texto, ¿ya? Algunos, y a eso iba, ¿no? Algunos me ponen cursiva. No es necesario la cursiva, solamente las comillas. ¿Está claro? ¿Se ha entendido?
Entonces aquí estamos cumpliendo el primer elemento que sería texto citado entre comillas. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora hemos dicho los datos de la fuente. Abro paréntesis y voy a colocar apellido, coma, espacio, año, coma, espacio y página, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de la abreviatura, ¿ya? Y ahí puede ser punto seguido, punto aparte, coma, no sé, ustedes ya verán eso, ¿no? Recuerden, puede estar al principio, al medio, al final, ¿no ven? Entonces, en función a eso, ustedes manejan los signos de puntuación. Pero el signo de puntuación siempre va a estar al final, aquí. No va a estar aquí. Algunos me ponen aquí y eso es otro error, ¿no? Algunos me ponen ahí, ¿no? O me han puesto ahí. Otros peor, me han puesto aquí el punto, ¿ya? Entonces, la puntuación es muy importante en las citas, ¿ya? Eso que estoy marcando, ninguno es correcto. Lo correcto es esto, al final. ¿Me dejo entender? Cuando es cita textual corta, es al final. Ahora, no precisamente esto va a ser punto. En algunos casos puede ser coma, ¿ya? Pero generalmente, tal vez más veces o frecuentemente es punto seguido o punto final. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Qué he entendido? Una consulta, ¿por qué el punto va al final después del paréntesis? ¿Cuál es la razón gramatical y no antes cuando abrimos el paréntesis, antes de Ya, Pairumán? supóngase de que esto es una oración y aquí tenía que ser punto seguido, ¿ya? Entonces colocamos así, ¿ya? Colocamos ahí. Ahora, como es punto, aquí empieza otra oración, ¿correcto? Entonces aquí decimos, ¿no? ¿Sí? Redactamos nuestro texto, ¿no? Voy a separar aquí. No entra. Ahora sí, ¿ya? Y aquí digamos que termina nuestra oración. ¿Esto a cuál pertenece? ¿Al primero o al segundo? Oración. Ah, La cita. Segundo. Esa es la razón gramatical. ¿Me dejo entender? ya, pero ¿qué pasa si es punto aparte? O sea, después del 34 de paréntesis, punto, y no hay ningún texto más posterior Ya, al paréntesis. ya. Estaríamos, ahorita vamos a ver, la cita larga tiene ese formato, ¿ya? Ya. Esto es la razón de que la cita textual corta, la puntuación esté al final, ¿ya? Aquí, y no Ujú, ya. antes, ¿ya? Ahora enseguida vamos a ver por qué pasa, pero no siempre va a ser, como decía, como es dentro del párrafo, puede estar al principio, ¿no ve? Entonces va a estar seguido de Sí, sí. texto. La mayoría de las veces se va a dar esta situación. En algún caso va a ser al final, ¿ya? ¿Ya? Hasta aquí estamos claros. Voy a borrar este texto, ¿ya? Solamente voy a mostrar lo que es la cita. ¿Está claro la cita? ¿Se ha entendido, no ve? ¿Está claro, no ve? Ahora, esta forma de cita, esta es cita textual corta, ¿no ve? Cuando es menor a 40 palabras. Esta forma de cita, aquí solamente yo voy a colocar para que tengan claro, ya aquí es más, voy a borrar algunas palabras para que tengamos espacio. Esta forma de citar se llama parentética, ¿ya? Esta forma de citar se llama parentética. Este texto yo estoy colocando para que tengan claro, nada más, no van a colocar parentética, nada, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama parentética esta cita textual corta? Porque los datos de la fuente están al final y están todos en paréntesis, ¿ya? Por eso se llama parentética. Ahora, para que tengan bien claro, voy a hacer exactamente lo mismo. Es más, voy a copiar y pegar, pero voy a hacer de la siguiente manera, ¿ya? Voy a decir, tal como indica Pairumani, ¿no? Esto voy a quitar el color. Ahora, esto también quitaremos el color. ¿Ya? Aquí ya le estoy mencionando al autor. Cuando menciono al autor, ¿sí? Siempre va a estar seguido del año, ¿ya? Entonces voy a decir aquí 2019, ¿no ve? Tal como indica, al autor lo estoy poniendo como parte del texto. ¿Me dejo entender, no ve? Puede ser cualquier otro conector aquí, ¿ya?
lo estoy poniendo parte del texto, ¿sí? Me dejo entender, ¿no ve? Este Pairumani ya forma parte del texto, mientras que aquí no formaba parte del texto, solamente porque cita textual estaba al final y entre paréntesis. ¿Se entiende esto primero, no ve? Que forma parte ahora del texto, ¿se entiende, no ve? Sí. Muy Se bien, entiende. entonces, como aquí ya lo he mencionado al autor y aquí también el año, aquí al final solamente me queda el número de página. Entonces, página 34. A esta forma, exactamente es lo mismo. A esto se llama narrativa. Narrativa. ¿Por qué se llama narrativa? Porque lo estoy resaltando al autor, ¿no? Y estoy narrando la cita textual en base a destacar al autor, ¿ya? Entonces, hemos visto en este caso dos formas de hacer cita textual corta. Cualquiera de los dos es válido, pero unos siempre me preguntan, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si hay que hacer parentética o narrativa? No hay ninguna regla, pero sin embargo, se entiende, se asume de que aquí en el primer ejemplo, lo que yo estoy queriendo resaltar, dar a conocer, es la relevancia del texto. Es decir, el autor para mí no es importante, no es destacado, no es relevante, sino lo que yo quiero es el texto. En este segundo caso, yo lo estoy resaltando al autor. ¿Cuándo lo resalto? Cuando el autor es importante, es destacado en el área, en ese momento le resalto al autor. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, no sé, en derecho, ¿no? Tal como indica Pairumani, ¿no? Tal vez nadie, no sé, discúlpeme, tal vez hay algún Pairumani famoso destacado en derecho, no tengo idea, ¿sí? Entonces, por ahí no hay, entonces es un X, ¿no? Entonces, no es necesario destacar al autor. ¿Me dejo entender? Entonces, esos son algunos criterios que se consideran para poder utilizar la forma parentética o la forma narrativa de la cita textual corta. ¿Está claro? ¿Se entiende? Está claro. Sí, Magister. Sí. Magister, una aclaracióncita nomás, el tema de las comillitas, por favor, no he entendido bien. En la mayoría de los textos que he visto no colocan las comillitas, por favor, si te podría reiterar. Ya, las comillas indican de que este texto que está dentro de las comillas es lo que he copiado de otra fuente, ¿ya? ¿Está claro, no ve? ¿Está En claro? algunas investigaciones me han hecho sacar comillas y solamente tiene que ir la cita, entre paréntesis, el autor, el año y la página, si es una cita textual, pero no hay comillas, eso es lo que me dijeron. Ya, pero posiblemente no sabe del APA lo que te ha corregido, el que te ha corregido. ¿Ya? Está bien, gracias. Y ahora vamos a ver 5 millas. Tal vez hay confusión con eso, ¿ya? Cita textual corta, entonces ya saben, hay dos formas de hacer. Cuando es corta, cuando es menor a 40 palabras, ¿ya? Ahora vamos a ver cita textual larga. ¿Cuándo se considera cita textual larga? ¿Alguien? Más de 40 palabras. Ok, excelente. Permítanme, que quiero unir. Ahora sí, ¿ya? Entonces tenemos la cita textual, voy a poner aquí por si acaso, ¿ya? Para que no haya confusión. Cita textual larga, ¿no? Más de 40 palabras, ¿ya? Ahora aquí también voy a colocar elementos que contienen. Texto citado sin comillas, ¿ya? Ahí está, texto citado sin comillas. En un bloque aparte, es decir, en un párrafo aparte. Pues bloque, voy a poner párrafo para que no haya confusión, ¿ya? En un bloque o párrafo aparte. Sangría de 5 espacios del margen izquierdo, ¿ya? Interlineado
simple. Y datos de la fuente. Recuerden, apellido, año, página. Sí o sí, en citas textuales va a ir estos tres elementos, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Solamente para que tengamos claro, voy aquí a redactar un texto en interlineado 1.5, ¿no? Es lo que generalmente utilizamos, ¿no ve? Entonces, simplemente para que vean la diferencia de lo que es el interlineado, ¿ya? Y un poquito voy a achicar para que se pueda visualizar, ¿ya? Entonces, digamos que ahí queremos hacer la cita, pero resulta que es más de 40 palabras, ¿ya? Un texto, una línea de texto generalmente es, en promedio tiene 12 palabras, ¿ya? Entonces, cuando tiene más de 4 líneas, automáticamente es más de 40 palabras, sin necesidad de contar, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente, aquí vamos a hacer la cita, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo que si es más de 4 líneas, es automáticamente cita larga, ¿no ve? Hasta ahí son 4 líneas, ¿no ve? Ya son 5 casi, ¿no? Ya, esto simplemente para que diferencien el interlineado. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es texto citado, 5 comillas, en un bloque aparte, sangría de 5 espacios, interlineado simple. Y eso es lo que voy a configurar. Esto es el texto que he citado. Voy a asumir eso, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que no lleva comillas, primer elemento. Luego, en un bloque aparte, aquí está, en un bloque aparte. Sangría de 5 espacios. 5 espacios equivale exactamente a 1.25, ¿ya? Entonces, esto equivale a 1.25. Entonces, hasta aquí sería 1, aquí 1.50, 25 sería aquí, ¿no ve? Ya está en un bloque con sangría. Lo que falta ahora es el interlineado, en este caso, simple. Listo. Esa es la forma de configurar el texto de una cita larga. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Sí, hay, magíster, hay otro modo. Bueno, en realidad esta o de la cita larga también está en la mesa del debate, ¿no? Hay otros autores que plantean esos 5 espacios en el margen izquierdo, también en el margen derecho, cosa que la cita larga queda en el centro, exactamente en el centrito. Y después toman todos los elementos, tal como ha explicado, solamente ponen esos 5 espacios también en el margen derecho. Ya, ¿Qué pero dices APA vos al como tal no respecto? establece eso, ¿ya? APA Entonces yo como tal no, solamente, es un modelo APA. lo que le estoy enseñando es APA. No me estoy Ya, inventando, no estoy siguiendo a ningún otro autor. Solamente en base clarísimo. a lo que es el manual APA, ¿ya? Ya, está claro, claro. Muy bien. Entonces aquí, ojo con el punto. Mira, termina el texto y coloco el punto. Luego, entre paréntesis, coloco apellido, año, coma, espacio y pongo página, ¿no? Digamos 56. Cierro paréntesis, no hay punto. ¿Me dejo entender? Esto es el texto que he citado. ¿No ven? He citado, ahí está el punto. Esto es la fuente del cual he obtenido ese texto, ¿no ven? Y la puntuación va aquí adelante. ¿Me dejo entender? Esa es la Está claro. forma de citar, cita larga, textual. En este caso, esto sería parentética, porque los datos de la fuente están todos al final. La puntuación, ojo, adelante. Mientras que en la Adelante, cita ya. textual corta era después. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Está claro, Está no ve? claro. Está claro. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entiende? Bien, esto Y sería parentética. Ahora exactamente igual se puede hacer la narrativa y voy a hacer la narrativa, ¿ya? Entonces voy a decir, ahora puedo continuar aquí o simplemente voy a hacer así, ¿ya? Según Pairumani, ¿no? Y coloco 2019, ¿no? Indica, ¿no? 2 puntos o directamente 2 puntos puede ser aquí. Ustedes ya ven, eso es parte de la redacción, ¿ya? Aquí ya lo estoy mencionando al autor y lo que sería el año. Entonces aquí solamente al final va a quedar página página. 56.
Esto sería la forma narrativa. Cita textual larga, narrativa. ¿Queda claro? ¿Se ha entendido? Sí, sí, Clarísimo. se entendido, maestro. Muy bien. Hasta aquí hemos visto 4 ejemplos, ¿sí? 2 de cita corta y 2 de cita larga. No existe otra forma de hacer citas textuales corta o larga, ¿sí? Según APA. Ahora, obviamente, les he dicho, ¿no? Puede haber excepciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si no tiene autor? ¿Qué pasa si no tiene año? ¿Qué pasa si son 2 autores o más de 2 autores? ¿Qué pasa si no tiene número de página? Ah, esos se llaman excepciones, que también enseguida vamos a explicar, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí? Alguien estaba levantando la mano, creo. Se forman varias ventanas, así que ya no sé cuál es. Adelante, Silvia. Magíster, una consulta. Cuando aquí nos muestra en la página que está abreviando PAG y el puntito, he visto, bueno, ya vimos también en un anterior módulo y también lo vi en algunos artículos científicos que lo abrevian solamente la P. Ahora, ¿Sí? ahí está Ya. mi confusión. Ajá. Ya. Página, abreviatura, PAG, minúsculas, por si acaso algún error, así, ¿ya? No, minúsculas, ¿ya? O puede ser P punto. Cualquiera de los dos, esto o esto, ¿ya? Voy a alejar un poco aquí. ¿Me dejo entender? Cualquiera de estos dos, pero tiene que ser uniformado. Si van a utilizar el Word, por ejemplo, en forma automática, esto les va a salir, ¿sí? Si utilizan, por ejemplo, Mendeley, utilizan Zotero o hacen manualmente, esto es el adecuado. Me dejo entender, pero tiene que estar en todo el trabajo con la misma abreviatura. No pueden en un lugar utilizar esto, en otro lugar esto. ¿Me dejo entender? Ambos son válidos como abreviatura. ¿Queda claro? Muchas gracias, Magister. Sí. Ahora, en Sí, está algunos claro. casos puede ser plural, es decir, yo puedo citar, ¿no? Y puede estar esa cita en 2 páginas, ¿no? Páginas. Cuando es páginas, esto es pags, ¿ya? Aumentan la S, ¿ya? Y aquí aumentan otra P. ¿Me dejo entender? Esto es cuando es plural. ¿Quedó claro? Digamos aquí, pags, ¿no? 56-57. Esto es plural. ¿Me dejo entender? Sí, está ¿Se claro. entiende? Sí. Sí. Muy bien. No hay preguntas, ¿no ve? Enseguida vamos a hacer excepciones, ¿ya? Entonces ya hemos terminado con eso, lo que es cita textual, ¿ya? Cita textual. Aquí estamos viendo cita textual, ¿ve? Ya hemos terminado. Ahora vamos a hacer cita parafraseada, ¿ya? ¿Alguien nos podría decir qué es cita parafraseada? No hemos explicado, pero asumo que ustedes son unos capos. ¿Qué es una cita parafraseada? Es escribir un párrafo, pero cambiando las palabras, es decir, poniendo el sello del investigador, pero sin perder la esencia de ese párrafo del autor original. Ya. ¿Qué más? ¿Quién más dice? Es citar al autor, pero utilizando los términos del investigador. Va a ser el investigador cita al autor, pero utilizando ¿no? su narrativa del investigador. Ya. En esencia es redacción propia, ¿ya? Redacción propia en base a alguna fuente. ¿Me dejo entender? Supongamos que estoy Ya. aquí leyendo un libro y de aquí saco un dato que dice que en 1990 el 70% de la población eran hombres, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? La población boliviana a lo largo de la historia ha sufrido diferentes cambios, ¿no? Me dejo entender y digo al final, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 90 había una gran mayoría que era la población femenina, mientras que hoy en día existe mayor población, no sé, masculina, digamos, ¿no? En la década de los 90 la población femenina era el 70% de la población.
El resto del texto yo estoy redactando, pero la idea principal, en este caso el dato como tal, es de una fuente X. ¿Me dejo entender? Entonces, es redacción propia en base a alguna fuente. Puede ser un dato, puede ser una idea, ¿no? Me estoy basando en alguna fuente. ¿Se entiende cita parafraseada? ¿En qué consiste? ¿Queda Sí, claro, no ve? clarito, está claro. Muy bien. En cita parafraseada, solamente necesitamos dos datos, ¿ya? Vamos a decir, por ejemplo, datos del autor. Obviamente, como es cita redacción propia, pues no hay comillas, no hay nada, ¿no ve? Entonces, necesitamos, pero datos del autor. Ahí solamente necesitamos apellido y año. Solamente esos dos datos, ¿ya? Ejemplo, aquí estoy haciendo una redacción en base a alguna fuente, ¿ya? Entonces, digamos que llego hasta por aquí, digamos, ¿no? Y pongo, ¿no? Apellido del autor, ¿no? Año. Listo. Punto seguido. Puedo continuar. ¿Me dejo entender? Esto sería una cita parafraseada. ¿Qué significa esto? Este texto he redactado en base a este autor. ¿Me dejo entender? ¿No ve? No estoy, no es mi creación, digamos, si bien yo he redactado, pero la idea o el dato pertenecen a este autor. ¿Ya? Eso me representa esto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Está, sí, la Magister, página aquí ya no interesa porque nosotros estamos escribiendo. Es una Así es. redacción propia. Ya. Pero también esto sería parentética. También puedo hacer de forma narrativa, ¿no? Entonces voy a decir, según, no sé, Pairumani, ¿no? 2018, ¿no? Y redacto el texto, ¿sí? Esto sería narrativa. Esto sería parentético y esto narrativa. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, Ahora, muchas veces, y estoy seguro que ustedes tal vez utilizan mucho, en cita parafraseada, solamente en cita parafraseada, se puede parafrasear varias fuentes a la vez. No estoy diciendo una fuente con varios autores, que quede claro. Estoy diciendo varias fuentes a la vez. Digamos, voy a decir libros, ¿ya? Tengo 5 libros. De esos 5 libros, voy a extraer, digamos, la idea principal. Y coinciden, digamos, los 5 libros, ¿no? Entonces aquí simplemente digo Pairumán, es la primera fuente, digamos, ¿no? El otro es, digamos, Quispe, ¿no? Este es de 2019, digamos, ¿no? Punto y coma. El otro es, digamos, Sarsuri, ¿ya? Esto es, digamos, de 2018 también, digamos. Y otro es, digamos, no sé, Apasa, no sé, me estoy inventando los apellidos, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, de 2010. ¿Me dejo entender? Esto es una fuente, esto es otra fuente, esto es otra fuente, esto es otra fuente, ¿sí? Solamente eso es posible en las citas parafraseadas. fraseado. ¿Quedó claro? Separando por punto y coma. ¿Se entiende? Se ¿Quedó entiende. claro? Sí. Magister, Muy adelante. ¿y la extensión para las citas parafraseadas tiene que ver también de No, 40? no, porque no estamos copiando, sino nosotros estamos redactando. Lo único que estamos sacando es alguna idea, algún dato de otra fuente, ¿ya? No se cuentan palabras aquí. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Sí, Magister, ninguno. Muy bien. Magister, Adelante. cuando realizábamos las citas textuales y nos decía que tenía un límite de 800 palabras Ujú. y hemos utilizado una fuente, hemos citado un autor, entonces, en este caso, si hiciéramos esta cita parafraseada, ya no se consideraría, ya no se sumaría porque las palabras, porque cada uno está redactando tal vez según su propio criterio, por decirlo, Magister.
Sí, solamente citas textuales cuentan, las parafraseadas no cuentan o no se cuentan las palabras en citas parafraseadas. Muchísimas gracias, magistro. Bien, ahora vamos a hacer excepciones, ¿ya? Por ejemplo, vamos a empezar por excepciones. Voy a utilizar esta cita y copia de arriba, ¿ya? En algunos casos se va a dar tanto en cita textual, en cita parafraseada, en algunos casos solamente en cita textual, o ya veremos el caso, ¿ya? Primer elemento, omisión. ¿Alguna vez han visto así la omisión? ¿Así? ¿No? ¿Nunca? Sí. Sí, Ya. he visto. Sí. Error. Primer elemento, voy a empezar por lo siguiente, ¿ya? La omisión en una cita textual no puede estar al principio ni al final. Primera restricción de omisión, ¿ya? Entonces la omisión siempre va a estar al medio. En la omisión solamente se utiliza puntos suspensivos, de esta forma, como estoy viendo. ¿Quedó claro? No se utilizan las paréntesis en la omisión. ¿Queda claro? Sí. ¿Quedó claro omisión? Sí, sí, sí. Muy bien. Primer elemento. Segundo elemento. Error ortográfico. Vamos a decir, por ejemplo, a ver, díganme una palabra, a ver, una palabra cualquiera. Comisión. ¿Perdón? Comisión. Ya. Comisión. Ya, así. ¿Hay error, sí o no? Sí. Falta Sí. acentuación. Ya. Entonces, he dicho, ¿no ves? Si es cita textual, si es con error, ¿no ve? Voy a exagerar aquí, ¿ya? Así voy a poner. ¿Ya? ¿Está bien? No, ¿no ve? Obviamente que no, ¿no ve? Y además No, falta para acento, ¿no nada. ve? Sí. Acento. Entonces, aquí se coloca, permítanme un segundito, una llamada urgente. Bien, continuamos. ¿Me escuchan? ¿No ven? Sí, se le Sí, escucha. sí. Ya, entonces cuando tengan palabra con error, tienen que copiar con error. Y ahora, si presenten así, van a decir, ucha, qué chacra ese pairumani, van a decir, ha copiado y mal ha copiado, ¿no ve? Eso es lo que va a decir el lector, ¿no? Va a decir, debe ser así la cita o la fuente original. Entonces, en corchete van a colocar la palabra sic. ¿Está claro? Esto significa, y está en latín, ustedes dominan latín, ¿no? ¿Qué significa? Sí. ¿Qué significa? Textual. Así como dice. Fuente original. Sí. ¿Ya? Entonces, al lado de la palabra con error, van a colocar esta palabra. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Omisión? O perdón, error ortográfico. Sí, magíster.
Muy bien. Otro caso. Digamos que aquí ustedes citan este texto, pero aquí, ay caray, consideran que aquí falta un conector, ¿no? Entonces falta, digamos, de la, ¿ya? Conector. O algunas otras palabras. No toda una oración. Algunas palabras, 3, 4 palabras puede ser, ¿ya? Entonces, pero no tiene, pero ustedes consideran que falta. No pueden aumentar porque es cita textual. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, si es necesario realmente aumentar, entre corchetes van a aumentar. Esto significa que ustedes han aumentado este texto a la fuente original. ¿Me dejo entender? Sí. Está claro. Muy bien. Entonces, eso se puede dar en el texto citado, ya sea en cita textual, ya sea corta o larga. En parafraseada no se va a dar, ¿no ve? Ahora, vámonos con autores. ¿Qué pasa si no tiene autor? ¿Ya? Digamos una página web, ¿no? No encontramos autor, ¿ya? Cuando no se tiene autor, se reemplaza por el título, ¿ya? Se reemplaza por el título. Entonces, digamos que este libro se llama Protocolo de buenas prácticas en derecho comercial. Me estoy inventando, ¿ya? No sé si existe así. Ajá, ¿ya? Entonces, este es el título de la fuente, puede ser un artículo, un libro, lo que sea, ¿no? Pero la cosa es que aquí estamos reemplazando el autor por el título, porque no tiene autor. ¿Está claro? ¿Entendido? Sí. Sí. Segunda situación que se da. El autor no es persona natural, sino se llama a eso en APA autor corporativo. Una institución es el autor. Entonces, si no es persona, aquí tenemos que colocar el nombre de la institución, el nombre completo, ¿ya? Entonces, digamos que es Ministerio de Educación de Bolivia. ¿Ya? Ya. Esto es autor corporativo. ¿Me dejo entender? Voy a borrar este Bolivia para que me entre, para que visualicen, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Esto es autor corporativo. Puede ser una ONG, alguna otra institución. Pero esto es autor corporativo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Claro. Muy bien. Tercera situación. Normativas. A ver, ustedes, ¿quién es el autor de la Constitución Política del Estado? Una vez me trajeron Juan Evo Morales. ¿Él es el autor? No. No. Bolivia. Si tuvieran que citar, ¿qué colocarían ahí? Bolivia. Hay dos posibilidades. Una ley, cuando se elabora una ley, tiene sus fases y termina con la promulgación y publicación de esa ley. Ujú. Entonces, lo que se coloca, podemos poner Bolivia, como dice el compañero, solo Bolivia, o podemos poner Gaceta Oficial de Bolivia, porque ahí es la Gaceta que va a publicar esa ley. Ya, pero Entonces, es como hay si me esas dos opciones. dijeras, en este momento hay que colocar nombre de la editorial si es que no tiene autor. Pero ¿qué pasa si no tiene editorial? Ya. En tema de normativas, no hay ninguna otra posibilidad más que colocar el título de la norma. ¿Me dejo entender? Entonces aquí van a colocar el nombre de la normativa. Ejemplo, Constitución Política del Estado. 2009. Ahora aquí voy a explicar enseguida. ¿Me dejo entender? Esto, el número de página, enseguida voy a explicar de las normas, ¿ya? ¿Está claro esto? Si fuera, no sé, ley general de, no sé, a ver, cualquier normativa, menciónenme, esa va a ser aquí. Código penal. Código penal, digamos, ¿no? Aquí, ¿no? Ley 070 de Educación, Avelino Señane y Elizardo Pérez, así,
el nombre completo de la normativa va a ir como nombre del autor. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Tema normativo. Una Dijiste- consultita. Sí, Si se trata de una normativa extranjera, ¿cómo sería la referencia? exactamente lo mismo. Entonces, digamos, Constitución Política del Perú, digamos, ¿no? ¿Me dejo entender? O, digamos, Ley de Educación 05, no sé, Chile, digamos. ¿Ve? Exactamente lo mismo es en tema normativo. ¿Ya? A no ser que alguien lo haya interpretado, lo haya analizado y haya publicado como libro. Ah, entonces ya tiene autores. ¿Ve? Estoy hablando de leyes como tal. ¿Me dejo entender? Sí. Profe, ¿Y cuál una es el consulta, pero argumento, y cuál es el argumento metodológico, magíster, para poner Constitución Política del Estado? Ya, porque no tiene autor, pues, las normativas como tal. ¿Qué no ha hecho la Constitución? Ha hecho la Asamblea Constituyente, ¿no ve? Sí, El Evo la Morales, Asamblea. presidente, solamente lo ha promulgado. Ya está, ¿no ve? profe, Entonces, no una tiene consulta, autor como tal. Sí, pero ahí no tendría que ir siempre, digamos, Bolivia en algún antes o después, porque Constitución Política del Estado 2009, ¿cómo vamos a ver claro, quién es el autor? claro, Bueno, aquí van a ¿de qué colocar, país pues, se sí, habla? claro, Constitución Política del Estado Plurinacional. Plurinacional de Bolivia. Completo van a colocar ustedes. Yo estoy poniendo así como ejemplo. ¿Está claro? Ahora sí. Ahora sí. Así. ¿Gusta la palabra Bolivia? Ya. Está bien, ¿no ve? ¿Se ha entendido, ve? Es que, profe, a Sí, nosotros, bueno, nos pero vaya enseñaron y en algunos casos nos exigían en otros materias, en otros cursos, de que el autor de la norma siempre es el Estado donde se ha emitido, ¿no? Independientemente cuál sea la institución que haya emitido. Ya, pero aquí no estamos mencionando al Estado, sino el nombre de la normativa como tal. Y reitero, yo le estoy enseñando de acuerdo al APA. No me estoy guiando en ningún otro autor, ¿ya? Pueden revisar el manual APA también. Ok, profe, gracias. ya. En este caso, sin entrar en un debate, nada de esas cosas, a- ayer yo ya lo dije, el APA en varias cosas es un desastre. Esto, por ejemplo, yo no lo veo coherente del APA, ¿no? Porque otros autores, por ejemplo, el famoso Luis H. Antezano, profesor de Universidad de San Simón, filólogo de profesión, semiólogo, que el experto en la redacción no sugiere esto, sugiere él poner Bolivia, justamente Bolivia, 2009, ¿no? Pues sin ánimo de debatir nada, ¿no? Es un gran, un respetable autor de nuestro país y él plantea esto y tiene un texto, un folleto del año 1995, es un librito donde plantea ya estas cosas que el APA recién plantea estos últimos años. En realidad, inclusive, yo me animo a decir que el APA lo ha plagiado a Luis H. Antzana, a Cachín Antzana, todas esas ideas que ya está en ese libro. Y la Habría que séptima versión de revisar. APA es reciente, ¿no? Es reciente la séptima versión, la sexta y séptima es reciente de APA. Por eso La no lo sexta es veo de yo. 2010, pero Sí, les he mencionado al principio que la primera edición del APA es de 1952. ¿Ya? así es. Ujú. Habría que revisar. ¿Ya? Ya. Buen punto para analizar. ¿Ya? Ya, pero ya saben, o sea, por ejemplo, si utilizamos en APA, tenemos que utilizar lo que son las citas en APA, ¿no Claro, ven? Entonces, así es, así es. sí, Ahí no hay discusión. ¿ya? Entonces, por ejemplo, ok, entonces yo les digo, ok, ponen en su criterio, ¿no? Entonces ponen Bolivia, seguro que los observan, me dejo entender, ¿no ven? ¿Sí? Mm. Ahora hay normativas que, por ejemplo, no sé, una sala X promulga, digamos, en ese caso sí, van a colocar como autor a esa sala X, ¿no? Por ejemplo, no sé, Tribunal Constitucional Plurinacional, digamos, ¿no? Ha emitido una sentencia, digamos. Ah, eso sí tiene autor, porque es una sala X específica que emite esa norma, ¿ya? Pero en temas de leyes como tal, simplemente el nombre de la normativa como tal, ¿ya? Ya. Bien. Ahora, además, no van a utilizar esto solamente en lo que es normativas, no van a utilizar páginas, sino van a utilizar la abreviatura del artículo. Entonces, digamos, artículo 34. ¿Me dejo entender? Solamente en caso de las normativas.
Reitero, ¿ya? De forma específica. Si fuera parafraseada, no pasa nada. Hasta aquí vaya a llegar, ¿no ve? ¿Sí? Pero si fuera textual, entonces colocan en lugar de página la abreviatura de artículo. ¿Me dejo entender, normativa? ¿Está Sí. claro? Sí, profe, claro. Muy bien. Entonces ya saben, esos son... nos falta todavía. ¿Qué pasa si Y, tiene dos autores? Sí, adelante, alguien quiere preguntar. sí, quería preguntar, si es una norma comentada por un autor, artículo por artículo. ¿Cómo? ¿Quieren comentar una norma? No, es la Constitución Política del Estado, por ejemplo, y hay una persona que lo ha comentado artículo por artículo. Ya, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo citamos? Por ejemplo, digamos, Cita. Pairumani opina sobre ciertos artículos de la Constitución. ¿Cómo es la cita? Tal como hemos visto, si vas a citar textualmente, entonces citas al autor de ese libro, digamos, Pairumani. Tal como estamos haciendo, exactamente lo mismo. Ajá. Ya. Ujú. Bien, siguiente elemento con tema de autor. Puede tener varios autores, ¿ya? Entonces, en este caso, ese es uno de los cambios que se han dado de sexta a séptima. Si tiene dos autores, pueden colocar la I inglesa o simplemente la I griega, ¿no? ¿Sí? Vamos a utilizar la I inglesa, ¿ya? El otro autor se llama Quispe, ¿ya? Cuando son dos autores, a los dos autores se menciona. ¿Está claro? Cuando son dos autores, se menciona a los dos autores. Cuando son tres o más, puede ser 50, 30, no sé, ¿no? Cuando son tres o más autores, solamente mencionamos al primer autor. Seguido, vamos a decir espacio, colocamos en cursiva, et al punto. O también pueden colocar en español y otros, ¿no ve? Eso igual van a uniformar. Por lo general, esto les sale, ¿no ve? Ahora en la séptima de forma automática les sale y otros, ¿ya? Esto cuando tienen una fuente que tiene tres o más de tres autores. ¿Me dejo entender? Si es un autor, ya hemos visto, ¿no ve? Si son dos autores, a los dos. Pero si son tres o más autores, de esta forma lo van a colocar al autor. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Magister, Adelante. con relación a las normas, evidentemente ya está clara la situación de que cómo se debe citar la norma, pero sucede que hay normas antiguas, por ejemplo, que no tienen nombre. También hay los casos en los que sufren modificaciones, modificación al Código Penal, procedimiento penal, y así paulatinamente va modificándose también. No deja de ser el Código Penal, pero se incluyen las modificaciones. Esto podríamos, ¿de qué manera podríamos subsanar? Porque es la situación de señalar la fuente, hace referencia al origen de la información, ¿no? De que debe tener un soporte teórico a sustentar la posición que tengamos. Todos los datos O sea, ¿cómo podemos? adicionales va a estar en referencias, en lo que se conoce como bibliografía. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, ahí se coloca todos los datos, detalles. Por ejemplo, digamos, este Pairumani, digamos, ha publicado en 2019, pero el mismo año ha publicado segunda edición, digamos, ¿no? Editada, mejorada. Entonces, aquí va a seguir siendo 2019, pero en referencias va a decir segunda edición. ¿Me dejo entender? Ahí va a estar el detalle. ¿Ya? Entonces, toda la información adicional está en referencias, ¿ya? Aquí solamente es autor, año, página, ¿ya? Entonces, una pregunta, en el caso de las leyes, porque me queda sin la duda, en la bibliografía ya al final vamos a
poner igual Constitución Política del Estado con todos los detalles. O sea, definitivamente Exactamente. ya no hay Asamblea Legislativa Plurinacional, no hay Gaceta Oficial de Bolivia, menos Bolivia, solo la No, ley, el pero título si de la la ley. norma es obtenido de la Gaceta, entonces colocamos como editorial, pues. Pero por ahí nos hemos editorial comprado de la Gaceta, calle, digamos, de una editorial un UPS, librito, digamos, ¿ve? Entonces ya. colocamos UPS, la editorial. ¿Ya? Eso en Claro, referencias. clarito. ¿Ya? Bien, entonces Profe, ya saben lo que es el autor, ¿ya? profe, una consulta. Adelante. Bueno, lo que vemos en el tema de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, ahí se identifica que es de Bolivia. Pero si es, por ejemplo, Código Procesal Civil, ¿Ya? ahí tenemos que aumentar sí o sí, tendríamos que aumentar Bolivia, No, no, ¿no? no, 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 O, no, no. No, nosotros no ¿cómo hacemos? aumentamos nada, solamente tal como aparece en la fuente, ¿ya? Pero, ¿y cómo identificamos de qué país es, profe? Eh, Supongo que en referencia a alguna información, algo habrá, ¿no? Sobre qué dice Bolivia, pero Una no se referencia aumenta general. nada que no sea, que no esté escrito. O sea, yo no me puedo inventar ninguna palabra, ¿sí? Si está, no me he comprado un librito, digamos, pero aquí a veces Constitución, pero no dice Constitución Política, está abreviado, digamos, ¿no? ¿Sí? Y tengo que colocar tal como está. Yo no puedo hacer nada. ¿Me dejo entender? Ahora, y en la bibliografía final tampoco se puede poner, digamos, Código Procesal Civil Bolivia. Eso, pero ya saben, entre corchetes ya tiene que aumentar eso. ¿Me dejo entender? En el título. Ya, cuando Ya, estemos en la eso parte. cuando estemos en referencias, en tema de Ya, profe. redacción, ¿ya? Claro, en la referencia bibliográfica al final, ¿no? Exactamente. Igual pasa con el tema de inglés, por ejemplo, ¿no? Es un texto en inglés, pero yo no sé leer inglés ni entiendo, entonces tiene que haber la interpretación y eso va a estar en corchetes, ¿ya? Magister, buenas noches. Adelante, Carmen. Magister, la única autorizada para, en este caso, para poder referenciar es la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Esos compilados de leyes de UPS, editorial UPS que dice, esos Ajá. no son legales, ellos no tienen la autorización para hacer la publicación, toda vez que la Gaceta mismo establece que está prohibido inclusive sacar fotocopias, todo aquello de las leyes. Entonces no es una fuente original, fidedigna, solamente es la Gaceta Oficial, la única fidedigna. Eso nomás para conocimiento. Ok, No. excelente información. Voy a tener en cuenta, ¿ya? Bien, autores creo que ya hemos terminado, ¿no ven? Ahora nos vamos a ir al año, ¿ya? Algunos casos no van a tener año, ¿ya? No van a tener año. Entonces, en lugar de año, simplemente se pone S.F. así de forma junta y en minúsculas, ¿ya? Eso significa sin fecha, ¿ya? Luego hablaremos cuando estemos en referencias, qué significa, por qué se utiliza fecha y no año, ¿ya? ¿Está claro? Es la única, o sea, puede tener como no puede tener, ¿no ve? Entonces, cuando no se tiene, simplemente colocamos esta abreviatura y luego continúa la coma normal, ¿ya? Simplemente se reemplaza eso. ¿Está claro? ¿Se ha Claro. entendido? ¿Sí, no ve? Sí. Sí. Magister, Adelante. sí, ¿y cómo hacemos una cita de cita? Cita secundaria se llama. Ahorita vamos a hacer. Oh, ya. Ahorita vamos a hacer. Terminamos esto y hacemos cita secundaria, ¿ya? Bien, ahora en tema de página, se tiene 4 opciones, ¿ya? Los voy a enseñar 2 opciones adicionales más, ¿ya? Por ejemplo, páginas web, fuentes oficiales, digamos, ¿no? Entonces sacamos y resulta que no tiene página, ¿no ve? O un video no tiene página, o sí, no tiene. Entonces, vamos a decir que es una página web. Entonces, vamos a contar manualmente párrafo 1, párrafo 2, ¿no?
Entonces se utiliza en lugar de página, párrafo. Esta es la abreviatura, ¿ya? Entonces digamos que es el párrafo 4, ¿no? Entonces colocamos párrafo 4. Primera opción. ¿Está claro? Utilizar párrafo. ¿Se ha entendido? Cuando no hay autor, ¿no? No, no, no. Cuando no hay número de página. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Quedó claro el resto? Sí, está claro. Segunda opción, cuando son medios audiovisuales, videos, músicas, ¿no? Audios, podcasts, webinars, ¿no? Entonces ahí no hay número de página, no hay número de párrafo, nada. Entonces simplemente se coloca el marcador de tiempo. El marcador de tiempo tiene este formato, digamos, 2 minutos y 15 segundos, ¿no? Esto es 2 minutos, 15 segundos. Ahora, imagínense, 1 hora, 2 minutos, 15 segundos. 1 hora, 2 minutos, 15 segundos, ¿no ve? Esto se llama marcador de tiempo. Y así van a utilizar simplemente de forma directa cuando es fuentes audiovisuales. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien. Entonces, con eso ya hemos terminado las excepciones. Nos falta un par más, pero vamos a complementar con cita secundaria, ¿ya? Cita secundaria es cuando, digamos, estamos revisando una fuente, ¿no? Y queremos citar ese texto, pero resulta que ese texto, el autor lo cita a otro, ¿no ve? Eso es cita secundaria. Ahí tenemos obviamente dos opciones, ¿no? Es decir, ok, me voy a referencias, a bibliografía y busco de quién es ese autor. Ah, había sido tal fulano. Ok, entonces busco, pero busco y no encuentro. Ah, entonces no me queda más que hacer cita secundaria, ¿ya? Entonces, el autor original, digamos que es, no sé, a ver, Zapana, ¿ya? Zapana, coma, 2000, digamos, ¿ya? Y página, digamos, es 12, ¿no? Citado en, voy a borrar aquí para que entre todo, ¿ya? ¿Se ha entendido? ¿Quedó claro? Esta es la clave. Esto es la fuente original al cual yo no he accedido, ¿sí? Yo he accedido a Pairumani 2019. ¿Me dejo entender? Por eso se llama cita secundaria. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? Muy bien. Ahora voy a hacer una excepción, ¿ya? Aquí los voy a presentar dos ejemplos, ¿ya? Y exactamente es lo mismo, pero imagínense que el texto es diferente, ¿ya? Pero los voy a mostrar así, de esta forma, ¿ya? Ya, ¿es el mismo autor? ¿Sí o no? Sí. Los dos, ahora analicen los dos. ¿Es el mismo autor? Sí, es el mismo autor, pero en diferente año. Sí, el mismo. ¿Ya? Es decir, ha Diferente publicado libro. uno en 2015 y otro en 2019, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahí no hay duda, ¿no ve? No. Pero ¿qué pasa si si les digo, obviamente yo como autor no tengo la opción de decirlos, ¿no? O al lector. ¿Qué pasa si este Pairumani es otro? Es Juan Pairumani y esto es Román Pairumani. Cuando se tiene autores que tienen el mismo apellido, solamente en ese caso, en la cita, se utiliza inicial del nombre, ¿ya? Entonces, aquí voy a decir Juan, ¿no? Luego coma normal. ¿Me dejo entender, no ve? Ahí está. Y aquí, Román, ¿no? Coma.
Solamente cuando los autores tienen el mismo apellido, para diferenciar se les coloca el inicial de nombre. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Sí, sí, magíster. Muy bien. Siguiente caso. Ahora, igual vamos a analizar dos ejemplos, ¿ya? Esta situación. ¿Cuál sería el análisis de esta situación? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Es el mismo autor, sí o no? Es el mismo autor y es el mismo, bueno, es la misma publicación. La misma fuente, ¿correcto? ¿Sí? Todos están de acuerdo, ¿no ve? No hay margen de error ahí, ¿no ve? Sí. Pero ¿qué pasa si este señor ha publicado dos fuentes el mismo año? Y yo lo estoy citando, esto es, digamos, el primero y esto es el segundo. Entonces, como yo no tengo opción de explicar al lector, aquí tengo que hacer la diferencia. El primero va a ser 2019A y el segundo va a ser 2019B. Solamente cuando tenemos dos o más fuentes publicadas del mismo autor y el mismo año, se hace esta diferencia juntamente con el año. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien. Hasta aquí lo que es citas bibliográficas, ¿ya? Hemos visto cita textual y cita parafraseada y todas sus variantes o excepciones que se podían dar en una cita, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que utilizar, tiene que aplicar en el planteamiento del problema, en la parte metodológica también, porque les he dicho ahí, van a sustentar con fuentes, ¿no ven? Ahora tiene que estar uniformado de forma correcta las citas bibliográficas. ¿Preguntas, dudas, consultas? Ahora sí, de forma general, con esto hemos terminado. Si quieren igual del perfil, lo que sea. Una pregunta. Magíster, respecto a la entrega del trabajo, al perfil. Sí. Esto lo que se ha explicado, lo que se ha terminado de explicar, vamos a hacer en el planteamiento del problema, porque hay esa opción, solo en el planteamiento, porque en la metodología no, pues va a ser breve, simplemente vamos a señalar qué tipo, qué método, qué enfoque hemos Pero igual, utilizado. Nada más. por lo menos una fuente tiene que citar en el argumento. Entonces dicen, por ejemplo, enfoque cuantitativo, ¿no? El cuantitativo nos permitirá analizar la investigación de forma numérica. Ahí citan una fuente, pueden parafrasear. Por lo menos una fuente tiene que citar en metodología, en los puntos que amerita argumentar, ¿ya? En el Sí o perfil, sí, en este en el perfil que perfil. vamos a presentar hoy día. Exactamente, no, siguiente semana, todos. No, hoy día, ¿no? No, de hoy día no. La siguiente semana ya vamos a revisar todos esos elementos, ¿ya? Ahora de hoy día lo que van a presentar, voy a hoy ver día es todavía solo si es pertinente o señalar nada no la más. metodología, todo eso, ¿ya? Exacto, ya. Pero para la siguiente semana el perfil ya tiene que estar todos los elementos incluidos, las citas impecables, todo. Me dejo entender, ¿no ven? Sí, sí. Ya. Sí, ¿Alguien más magíster. quería preguntar? Una consulta, sí, por favor. Adelante. Para el caso de las citas, algunos todavía utilizamos material de archivos, por ejemplo, archivos históricos y hemerográficos, ¿no? Porque si bien ahí todavía hay, digamos, a nivel de digital, los periódicos digitales y hay prensa que a nivel digital está entregada, ya de ese tipo de cita, pero para la cita hemerográfica y de archivos, que a veces vienen catalogados los archivos con alguna La pregunta numeración. es si es exactamente lo mismo o cómo tengo que hacer. Sí. ¿Cómo sería para el caso de archivos y hemerografía? Ya, para cualquier tipo de fuente, puede ser libro, artículos, revista, periódico, YouTube, lo que sea. Para todo es exactamente lo mismo, ¿ya? Con las variaciones que hemos visto, ¿no? Entonces, posiblemente algunos documentos históricos no tengan autor, ¿no ve? Colocan el título, ¿ya? Por ejemplo, en un caso me sucedió, estaba dando un taller en Brasil, ¿ya? Había una muchacha que había sido bibliotecóloga, ¿sí? Entonces me decía, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Yo trabajo con fuentes históricos, pero ni siquiera tienen autor ni título.
¿sí? Entonces, yo no sabía cómo responder y toda esa noche no podía dormir buscando información de ese aspecto en el manual. No establece en el manual como tal, ¿no? Y al día siguiente en la clase me dice, y yo le pregunto, ¿no? ¿Cómo haces tú para poder registrar? Me dice, utilizo la primera oración del texto. Entonces yo dije, le sugerí mantener con eso, ¿sí? Porque en el manual como tal no establece, ¿ya? Lo mismo, hace un momento les mostraba, por ejemplo, del apellido, ¿no ve? Entonces, que puede ser igual. Por ejemplo, yo tengo un hermano que se llama Ramiro, ¿ya? Y eso me pasó igual en otro taller, no sé dónde era, no me acuerdo, ¿sí? Entonces yo bien feliz explicando esto, ¿no? Y me pregunta, ¿no? Ah, no, yo me he equivocado, ¿no? Porque yo tengo un hermano que se llama Julián y otro que se llama Ramiro, entonces yo siempre utilizo al mi hermano mayor, ¿ya? Entonces por eso pongo siempre la J, ¿ya? Entonces yo me he equivocado y dije, esto digamos que es mi hermano Ramiro, ¿no? Y esto es Román. Y ahí puse los dos R's, ¿no? Entonces me dijeron, entonces ahora, ¿cuál es Román y cuál es Ramiro? ¿No? Y esa noche igual busqué todo el manual y no encontraba, y no hay, no establece el manual esto, ¿sí? Entonces lo único que dije, entonces, sugerencia, ¿no? Entonces, aquí colocan Ramiro, nombre completo, aquí Román, porque no hay. Y si fuera, por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, dos nombres por lo menos, ¿no? Juan Ramiro, digamos, y yo, Juan Román, digamos, ahí sería lo mismo, digamos, otro nombre. Ahí por lo menos habría diferencia, pero no, los dos tenemos solamente un nombre, ¿ya? Entonces, esas, algunas situaciones no establece el manual como tal, ¿ya? Eso también Correcto. hay que estar muy conscientes, ¿ya? Muy bien, gracias. Es una Gracias. excepción de la excepción, pues, magíster. Exactamente, que no han previsto ni los mismos que han hecho el manual, ¿ya? Exactamente. Profe, una consulta. Sí, adelante, Bueno, adelante. ya que es la última clase y tenemos que Ujú. entregar el perfil hasta la siguiente semana completo con las citas del APA. Ujú. Bueno, algunos vamos a corregir porque estábamos haciendo cita nota, pero con la explicación de ahora, entonces vamos a corregir todavía para la siguiente semana, ¿no? Pero Así la es. bibliografía no nos ha hablado en ninguna de las anteriores clases que yo recuerde de la bibliografía. Igual tenemos que poner bibliografía del perfil, ¿no? Ya que vamos a Sí, citar. igual pónganlo, pero igual vamos a, no nos da tiempo, pero eso es pucha, un tema así tremendo, igual bibliografía hay que revisar con mucho detenimiento, ¿ya? Pero eso ya más adelante, en tema de redacción, creo que hay, si no me equivoco, en contenido, estilo APA propiamente, ¿ya? Entonces, por eso ahora solamente estoy adelantando una parte de lo que es APA como tal, ¿ya? Ok, profe, gracias. Este Magíster, perfil, magíster, vamos a adjuntar la bibliografía igual, ¿no? Sí, adjúntenlo. Ya. No Ya. vamos a ser tan rigurosos en tema de la Formato. en el sentido, en referencias, ¿ya? Pero sí, la cita bibliográfica tiene que estar bien, ¿ya? Coherente, que sea coherente. Ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda? Magíster, una Profe, consulta. sí, He observado que en algunas citas, por ejemplo, en el caso de Hernández Sampieri, que Ujú, ha escrito de las metodologías de investigación, le ujú. citan como Hernández-Sampieri. ¿Eso por qué es magíster? También lo vi en algún otro caso también, que están los dos apellidos, pero con un guioncito. Ya, eso así tiene que estar la fuente como tal. Por ejemplo, yo quiero asegurarme de que yo soy el único pairumani, pero puede haber otros pairumanes, ¿no ven? Entonces yo opto por así, ¿no? Mi nombre va a ser así. Pairumani, ¿sí? Así. Entonces me van a citar de esta forma. ¿Me dejo entender? Ujú. Sí, sí, muy bien, ¿Ya? magíster. Magíster, aprovechando que tengo la palabra, le quería hacer una consulta acerca de la operacionalización de las variables. ¿Ya? Cuando nosotros identificamos las dimensiones y del mismo modo, una dimensión puede tener varios indicadores y nos dijo Así que es. a partir de estos indicadores se van a ir formulando las preguntas para nuestras encuestas
quería consultarle si el número de indicadores, en este momento yo tengo creo que 10 o 9 indicadores, ese número tendría que ser el número de mis preguntas de mi encuesta, solamente 9, por decirle si tengo en este momento de este modo realizado mi operacionalización de variables. Ya, pero también hemos dicho de que de cada indicador, muchas veces no solamente se obtiene una pregunta, puede ser 2, 3 preguntas. ¿Sí? Sí, exactamente. Ya. Ahora, lo que hay que considerar es que con esas 9 preguntas, exactamente respondes tu pregunta, conoces tus variables, esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, si crees que es insuficiente, entonces hay que trabajar esa parte, ¿no? De identificar más indicadores, ¿no? Y todo eso, ¿ya? Muy bien, Magíster. Entonces, realmente el número de mis indicadores tienen que ser la cantidad de mis preguntas y estas tienen que responder realmente lo que quiero investigar o lo que quiero preguntar. Exactamente, ¿sí? Muy bien. Nada puede estar al margen de eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, o sea, pues no puede ser preguntas que no estén relacionados con lo que estás investigando, ¿no? Entonces, cuando haces la operacionalización, te permite desglosar, identificar exactamente lo que estás buscando, ¿no? Y a partir de eso, formular o estructurar tu instrumento y en base a eso recoger los datos, ¿ya? Muchísimas gracias, Magíster. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Nada de nada. Está claro. Silvia, ¿ya Una participaste? consultita. Ahí, sí. No sé si va a subir el material de apoyo como lo ha hecho con los otros contenidos, Sí, donde voy a explica, ¿no? subir. Nuevamente cada punto. Ujú. Porfa, eso nos ayudaría mucho para guiarnos también en las citas y todo lo demás. Ok, no hay problema. Por Vamos favor, a subir. material de apoyo. ¿Ya? Una Magíster. consulta. Adelante. A ver, regresando a lo que son las citas, Ujú. si en el desarrollo del argumento del trabajo tengo que realizar una cita consecutiva del mismo autor y la misma fuente, Ajá. ¿la referencia de los datos de la fuente se mantiene de manera íntegra o hay alguna variación cuando se presenta esa situación? Ya, exactamente se repite exactamente. No hay el OPSID, el IBID, no existe eso en APA, ¿ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, citar a este autor, lo vuelvo a hacer con todos los datos, ¿ya? ¿Me dejo entender? Tal como hemos Sí, visto, sí, ¿ya? gracias. Ahora, en algunos casos me han hecho, por ejemplo, los con pie de página, ¿no? Pie de página existe en APA, pero solamente es para aclarar algún término, algún concepto, ¿ya? Digamos, este término es nuevo, no precisamente va a estar en la cita, ¿no? Entonces, en nuestra redacción, digamos, ¿no? Este término es, digamos, es un término nuevo que necesita alguna explicación, digamos, ¿no? Entonces ahí sí podemos colocar pie de página, pero pie de página va a ser para explicar, para ampliar ese término. ¿Me dejo entender? Nunca va a ser para citar la fuente. ¿Está claro? Para eso se utiliza los pies de página en lo que es APA, ¿ya? ¿Está claro? Sí, está claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Saimer, adelante. ¿O ya participaste? No, sí, Magíster, quería preguntar y quería sugerir también como hay una situación de duda y también de incertidumbre de cuáles van a ser los parámetros en los cuales nos van a medir con relación a la defensa y el tribunal. Sería bueno que saque un pronunciamiento en el que cuáles son los parámetros que nos están dando en la maestría para realizar el trabajo de investigación y que en base a esos parámetros son a los que nos tienen que medir, ¿no? Como ha habido la situación en la que estaban exponiendo algunos compañeros de que necesariamente algunos exigen hipótesis, otros no, y insisten en eso y lo ven como algo fundamental. Entonces, en base a todas estas clases que ha ido desarrollando y a los contenidos, ¿no? De que ponemos las presentaciones que se queden como una guía en que eso es lo que tienen que considerar para evaluarnos con relación al cuerpo en sí, ¿no? A la parte sustancial
de nuestros trabajos de investigación. ¿No? Sí, con seguridad. Hoy día pregunté si había algún reglamento, algún protocolo de presentación de trabajo y la respuesta fue simplemente solamente lo que les he compartido, el documento que les he compartido. Al parecer no hay todavía, ¿ya? Entonces, a No ver, hay. vamos a tratar de gestionar, de que, a ver, por lo menos se haga algún reglamento, algo para poder presentar, ¿no ven? Tipo de letras, todas esas cosas, se desarrolla todo un manual, ¿no ven? Pues al parecer todavía no hay, ¿ya? Entonces, eh, habría que desarrollar uno. Por lo menos que sea como como un consenso entre usted, que principalmente nos ha dado las metodologías, Ujú. y nosotros que estamos aquí como maestrantes, ¿no? Como estudiantes, porque es en base a eso, si nos han enseñado eso, eso es en base a lo que nos tendrían que medir, y no otros parámetros que van a sacar y van a estar ahí de sorpresa, ¿no? Sí, con seguridad. Sí, vamos a tratar de gestionar, ¿ya? Y ustedes también, si pueden, por su parte, sería ideal también, ¿no? Tocar ese punto. Sí, un poquito para, Magister, un poco en la línea de lo que dice Saimer, quizás sería útil los contenidos que se están en la parte metodológica, sobre todo que tiene que ver ya con el trabajo de tesis, hacer Ujú. conocer estos contenidos a la parte de la coordinación y de la dirección del posgrado, porque el temor de muchos de nosotros es que nos topemos con colegas bastante no informados o muy positivistas, muy cuantitativistas, Exacto. que normalmente creen tener la razón, y los cualitativistas tenemos argumentos para debatir eso, pero como tienen el poder coyuntural de tribunales y algo, entonces es un temor fundado, porque podemos Exacto. defender el método cualitativo de manera muy amplia, por supuesto, ¿no? Y para ver sus bondades, como también sus limitaciones, por supuesto, porque las tiene. Por eso quizás sugerirle, por favor, que hacer conocer estos contenidos que se han avanzado y que hay colegas que están acá que van a trabajar enfoques mixtos, cuantitativos, cualitativos, por una parte. Y por la otra, quizás, permítame, hablar con los colegas por su intermedio. Sería útil ir a hablar con la parte administrativa, académica del posgrado, colegas, para un poco tener más o menos el panorama de los tutores, porque hay tutores que de alguna manera están formados en ciertos paradigmas y que, qué sé yo, por ejemplo, yo no conozco muchos colegas del posgrado que puedo estar desinformado, por eso no conozco a todos que tengan formación, por ejemplo, en lo que yo quiero trabajar, por ejemplo, el fenomenológico o el enfoque, por ejemplo, de la teoría fundamentada o, digamos, utilizando herramientas etnográficas. No, en ciencias jurídicas, con el respeto y el cariño que les tengo, veo que son un poco cuadraditos todavía. Entonces, por eso que, colegas, sería un poco ir a informarnos de de la eh, de la carpeta que hay de tutores y demás, ¿no? Y un poco sobre todo, y con esto termino, insistir por favor a usted, y seguramente podemos hablar con otros colegas docentes que nos han dado estos importantes módulos para que se hagan conocer los contenidos y que muchos vamos a trabajar en base también a los contenidos que nos han dado. Eso nada más, Magíster, muchas gracias por el espacio. Ok, simplemente para aclarar, todo lo que se ha visto es en base a lo que me ha pasado coordinación, ¿ya? Entonces yo no, lo único que he aumentado del guía que han visto, que tienen todos también, y los he compartido tal como me han compartido, ¿sí? Es tema de delimitación, ¿ya? Y lo he agregado porque me han pasado además un contenido, ¿ya? Los voy a compartir también, ¿ya? Entonces, en base a esto, básicamente me he guiado, ¿ya? Y ahí está lo que es la delimitación, pero no estaba en lo que es el manual. Entonces, hay un poco, ¿no? Entonces, en este caso es esto, ¿no? ¿Logran ver? Exacto. Aquí está delimitación. Sí, ¿Sí? delimitación. Sí. ¿Sí? Entonces, básicamente todo esto hemos visto, hemos desarrollado en base, ya estructurando un poco, en base al guía que nos ha... De hecho, no es guía, ¿no? Es una plantilla, ¿no?
¿Sí? Entonces, simplemente esto hemos hecho, ¿ya? Lo que corresponde en este taller. Y por eso les decía, por ejemplo, más adelante creo que hay APA, ¿no? Por eso un poquito no he desarrollado tal vez de forma más detenida, más detallada. Te voy a ver. He visto, aquí está, ¿logran ver? Es en el último módulo, ¿sí? ¿Ya? De la bibliografía, nada más. Sí. Bien, ¿no hay más preguntas, dudas? Ya, Perdón, hoy entregamos entonces la tercera tarea, ¿no? Hasta las 23:59. Sí, solamente lo que corresponde, ¿ya? Lo Y que la siguiente corresponde. semana, hasta Completo. 23:59 también, todo el perfil, ¿ya? Buenas noches. Sí, adelante. No sé si tengo una página que tal vez les pueda ayudar en el proceso. Es como aporta a lo que hemos hecho hoy día. No sé si puedo compartir pantalla. Comparte Claro. pues en el grupo, por favor. Es esta paginita que no sé si la ven. Todavía no, solo estamos viendo tu pantalla. Ahí está, Sobre sí. citas bibliográficas. Así es. Es de la Universidad Carlos III de Madrid, que te da la posibilidad de generar el tipo de cita que quieres, de hacer libro, capítulo, lectores, artículos, prensa, todo sobre APA 7. Con eso es como parte de apoyo, digamos, a la clase que acabamos de pasar. Muy bien, buen aporte, ¿ya? Ahora Perfecto. esto... Gracias, Hugo. Hugo, por favor, puedes pasarlo al grupo de WhatsApp para que lo podamos copiar a nuestras pantallas. Claro que sí, no se preocupen, lo voy a pasar. Gracias, Hugo. Bien, no hay más preguntas, ¿no? Los voy a compartir también algunos materiales, ¿ya? Para que puedan tener bien más claro todo esto. ¿Listo? Muy bien, eso sería Profe. entonces. Muchas gracias a todos. Profe, Sí. por favor, el mío ya está concluido más o menos hasta introducción, pero quisiera que me lo revise todo para que para el lunes ya o martes tenerlo ya completo. Claro que sí, suban todo lo que tengan, ¿ya? Listo, Y profe, a ver gracias. si me especifican en comentarios también, ¿ya? Bien, entonces aguardo sus tareas. Mañana, pasado, voy a estar revisando. ¿Listo? Muy buenas noches a todos. Un placer nuevamente. Que estén muy bien. Igualmente, Magíster. Hasta más adelante. ¿Listo? Infinitamente por todo el esfuerzo académico que has realizado en estos días. Estamos muy agradecidos por su aporte académico para poder hacer una buena tesis, una excelente tesis y poder defenderlo. Muchísimas gracias por su enseñanza. Listo, un placer nuevamente. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Gracias.